Un gran saludo a quienes nos miran a través de nuestras diferentes plataformas. Nosotros nuevamente saliendo al aire a través del Paucar Peguche 2026. En este espacio queremos darles la bienvenida a nuestro segmento El Paucar en el Tiempo, donde conoceremos los hitos más importantes con personas, dialogando con las personas que hicieron realidad este gran sueño del Paucar Peguche. Así es, en este espacio queremos agradecerle por permitirnos conversar, dialogar en este espacio a don Germán Muenala, con quien estaremos dialogando acerca de cuáles fueron esos primeros pasos, el origen del Paucar Peguche en este espacio. Para ello queremos darle la bienvenida y agradecerle a don Germán por darnos su opinión y sus palabritas. Bueno, muchas gracias, Tamia. Un saludo a toda la comisión Paucar Peguchetío 2026. Me parece que esta es una gran iniciativa. Al interior de los diferentes comités, yo siempre he manifestado que necesitamos este diálogo generacional para que la gente vaya comprendiendo cómo el Paucar ha evolucionado, sobre todo con el aporte de todos, ¿no? Nosotros a lo largo de la historia hemos entregado las vocerías a las nuevas generaciones para no quedarnos nosotros con la parte conceptual, con la parte festiva, con la parte social y con la parte cultural, solo dentro de un discurso plano, digamos. Esta es una gran iniciativa y bueno, vamos a ver qué podemos decir. Así es, seguramente tienen muchas cosas que contarnos, anécdotas, Anécdotas hay un montón. aquellos retos también, ¿no? Entonces, quisiéramos empezar, don Germán, sabiendo y conociendo cómo nace esta idea, cómo surge la idea de desarrollar este gran evento en Peguche. Bueno, parte de esta historia es porque en los años 80, Nina Pacari, que era parte del Taller Cultural Causanajunchik, fue secretaria del diputado de Imbabureño de ese entonces, Marco Proaño Maya. Y los diputados en ese entonces manejaban presupuesto para hacer obras en los sectores que ellos creían conveniente. Y nosotros con el Taller Cultural Causanajunchik habíamos presionado para que a través del presupuesto de este diputado se construyera el estadio que obviamente que estaba dentro de los terrenos del Colegio Fernando Chávez Reyes, que es el Colegio Quinchuquín. Esto fue digamos, una causal fundamental porque teníamos un estadio plano con mejores condiciones técnicas para desarrollar fútbol y eventualmente nosotros hacíamos partidos, pero obviamente yo de lo que he sido deportista he participado en campeonatos indígenas, ¿no? Y veníamos con las, digamos, decepciones de que los campeonatos hechos en otros lados estaban mal organizados. Cuando esto fue una iniciativa de varios de mi generación, dijimos, pero hagamos un campeonato bien hecho, ¿no? Y en este decir, recordar a los mayores que si bien el carnaval ha sido una fiesta muy importante para los quichuas, en Peguche también, antes la cancha era donde hoy es la escuela, y era una cancha inclinada y alrededor era la quebrada que pasaba, la sequía, y el balón se iba cada rato, y bueno, todos esos malestares, pero nuestros mayores jugaban fútbol,
Y ellos solían invitar a equipos de Quito, del Inca, digamos así, otros equipos para que vengan a jugar en los días de carnaval, no como campeonatos, así como partidos amistosos. Y obviamente esta gente, que recuerdo claramente, Don Cuas, el Taita Tigre, eh, Pelé, José Farinango, bueno, muchos más, nos decían, sobre todo, el compadre Tigre nos decía, vean, Guambras no han de poder, esto es duro, ¿no? Y como que nos bajaban la moral, porque ya habíamos empezado convocando, nos dividimos en comisiones, y para esto ya le nombramos a José Manuel Jimbo como el primer presidente, porque tenía un carro pequeño y era el que más se podía movilizar y le acompañaban las comisiones, ¿no? Quienes hicimos las primeras presidencias, pues somos las primeras comisiones, aunque algunos se negaron desde el primer momento, como es el caso de José Lema, ¿no? Él siempre ha estado acompañando, pero nunca quiso ser presidente, lo mismo de Elvis Lema. Él ha acompañado en distintos procesos, pero no ha querido asumir esta presidencia. Pero al decir de eso, estas personas que primero nos decían, "Man de poder Guambras", cuando citábamos a las mingas para limpiar el estadio, para el tema de las chambas, ponerlo bien, porque era época de lluvias, eran las primeras personas que nos acompañaban con una chichita, ¿no? O una comidita. Y decían, bueno, en Guambras ya es hora de comer, o vean, sí, bajaban con el asadón, la caneca de chicha y nos animaban de esa manera. Entonces, fue bastante bueno recibir ese tipo de cosas y sobre todo en nosotros, en las reuniones que teníamos, pues evaluar, decirnos cuáles eran las metas y como decía, evaluar lo que estaba pasando. Era una cuestión de mucho corazón y obviamente con corazón y dinero, ¿no? Así empezamos, o sea, creo que la mayoría de los presidentes, hasta no hace poco, pues pusimos plata a persona y Y trabajo también. a muchas personas nos iba a costar hasta el divorcio, ¿no? Porque dedicábamos Pasaban más más allá. pasábamos más allá y obviamente las esposas se enojaban porque faltaba el trabajo en la casa. Eso como una cuestión inicial, sí, de que la gente colaboró y luego ya con el desarrollo del Paucar siguió colaborando, ¿no? Porque nosotros las tardes, todas las tardes terminados los campeonatos, la comisión y la gente que se juntaba de la comunidad, hacíamos el aseo de la cancha, porque obviamente la gente ya empezaba a venir, había mucha basura en la cancha y nosotros cogíamos las fundas, los papeles y quemábamos un rinconcito y por ahí nos faltaban los tragos, ¿no? Y evaluábamos y comentábamos lo que decía la gente. Así fue creciendo esto poco a poco. Así es, entonces podríamos decir que las personas que usted ha nombrado han sido los mentalizadores, iniciadores, ¿cómo los denominaría usted? Fundadores. Bueno, la generación que trabajamos para que el Paucar sea lo que es hoy, ¿no? Todos hemos sido iniciadores, fundadores, ideólogos, han aportado, hay gente que, aunque no esté aquí, ha enviado su dinero. Yo recuerdo claramente que los giros llegaban, o como vino la primera réplica de la Copa Mundial, ¿no? De personas que no tenían visa y querían hacerse presente, vean, mandan esto. Y así una colaboración, una participación de mucha gente, muchos peguchetíos y muchas peguchetías, ¿no? Eso nos consta y agradecerles toda la vida, ¿no? Porque ese aporte, esas mingas, ese trabajo, esas observaciones que hay hasta ahora, ¿no? Sirven para esto, ¿no? Por ejemplo, yo me gusta ir a ver el fútbol porque soy amante del fútbol, pero no estoy ausente del diálogo con las personas. Siempre me gusta dialogar con el taxista, me gusta dialogar con la señora que se sienta al lado al ver el fútbol y nos dicen cosas muy bonitas, ¿no? Cosas muy bonitas de lo que es el Paucar y eso nos halaga mucho, ¿no? Así es. Nos reclaman cosas y nos dicen cosas
que debemos mejorar, ¿no? Y así hemos ido haciendo. Ajá, y siempre en estos espacios, cuando uno organiza algo, siempre hay comentarios positivos, negativos. ¿Cuáles son esos retos que ustedes al empezar, como decían, a veces les decían guambras no den poder, porque en el otro sitio es mejor? Entonces ustedes empezaban con ese miedo, ¿no? De y ahora. Y siempre ha habido esos comentarios. Y aparte de esos comentarios negativos, ustedes seguían adelante. Pero aparte, ¿qué otras anécdotas tienen esos retos que se Claro. les dificultó y cómo los superaron? A ver, el Paucar tuvo un objetivo muy claro. Recuerdo claramente que Luis Perugachi Metoda, gran músico, gran comerciante de artesanías, etcétera, era de los que venía y nos decía, si hacemos el Paucar, hacemos para que se mejore la calidad del fútbol indígena, ¿no? Y como en otros campeonatos, pongamos que vengan jugadores profesionales como refuerzos y que eso nos enseña a tener mayores roces en este deporte, ¿no? Y para nosotros, en el primer Pau Carremi de 1995, él dijo, no, no se preocupen, yo voy a venir con refuerzo, ¿no? Y Solo estaba, ustedes no sabían quiénes eran. no sabíamos quién era. Y la sorpresa que el día de la inauguración, antes era más pequeño eso, llegó el Metoda con Fernando Baldeón, una figura del fútbol ecuatoriano, de la selección ecuatoriana. Y obviamente los Imbayas de Ibarra traían a sus amigos. Recuerdo claramente que vino em, Ernesto Guerrero, el Mauricio Argüello, y también le trajeron al uruguayo Hugo Vilches, que jugaban en la liga, ¿no? Y esto hizo que los otros equipos vayan poniendo más intereses para el otro año, traer refuerzos de mayor calidad, ¿no? Deportiva. Y bueno, los nombres de los jugadores que han desfilado por el Paucar nos hacen muy grandotes, ¿no? Cuando yo fui presidente del Paucar, Jesús Fichamba me ofreció igual jugadores que eran insignes activos en ese momento, como era Cubillas y era el Matador Salas, Matador, ay, se me va el nombre, que jugaron con la selección de Peguche, pero hubo una mala negociación por parte de Jesús Fichamba y solo jugó un partido, el de la inauguración, y se fueron estos refuerzos, nos quedamos un poco desmantelados. Entonces, sí hemos tenido eh, eh, jugadores, tanto en la selección como en los otros equipos, que daban una mayor categoría y siempre buscábamos que este decir de Metoda de que mejore la calidad deportiva para llegar a que jugadores indígenas lleguen al profesionalismo. Bueno, ha habido algo de eso, ¿no? Eh, Quizás Luis Muenala, que jugó en el 2 de marzo, en el Imbabura, y el Alex Izama, que también fue parte de este fútbol profesional. Quizás alguien con mucho talento, no sé si estuvo en el fútbol profesional, al Maradona de Cachiviro que le decíamos, ¿no? Pero en la época sí había grandes jugadores como el de la Torre de Intipac Churi, que había jugado en Aucas, un jugador de mucha técnica. Y bueno, no me voy a alargar mucho, pero sí, eh, eh, después de esta inauguración y el primer año y el segundo año, pues los equipos tenían que prepararse mucho para ser muy competitivos en lo que inicialmente era el carnaval, campeonato de fútbol carnaval Peguchi, y luego ya en el 98 y en el 99 lo convertimos a Pauca Raimi Peguche Tío. Así es un salto de carnaval a Paucar, Claro, ¿no? empezamos como carnaval, pero luego vino este aporte de la historiografía, de lo que se podía vivir en Bolivia, en Perú, sobre el tema de nuestra cultura andina. Y tuvimos el acierto de decir, bueno, ¿por qué no le llamamos Pauca Raimi? E incluso pusimos la insignia, los colores de la huipala, ¿no? Que eran los que hacían las flores y todo. Y luego reconstruimos el discurso, porque el Pauca Raimi es eminentemente una fiesta femenina dentro del mundo andino, pero obviamente en Peguche se vive el deporte como eje central. Pero ya con los años, como decía,
la parte cultural, la parte artística, y luego la participación femenina en el Tumarina, pues ha ido cooptando este espacio femenino que nosotros lo hicimos más bien con el colorido inicialmente, ¿no? Y obviamente no debemos desconocer la participación de la mujer para coger fondos para el primer Pauca Raimi nos ayudaron mucho haciendo y vendiendo salchipapas, muchos grupos como Quichomarca, como Ñanda Maniachi, siempre haciendo peñas para los fondos del Paucar. Eh, ha sido muy fundamental esto. Así es, y sabemos que como relevancia tenían mejorar el fútbol indígena, pero también hay algo importante que desde los mismos guambras, desde las mismas mujeres jóvenes de Peguche nace, que es el básquet, ¿no? El campeonato de básquet de Peguche, tío, que también va a la par del campeonato. Sí, desde el primer año, como había la canchita de básquet en el colegio, en la escuela, digamos, en la Silvio Luis Aro en ese entonces, y el estadio estaba al lado, habían los equipos, a ver, me acuerdo de las Vikis, de Peguche, Imbayas y del Quinche, que vinieron a participar un campeonato, ¿no? Entonces, las Chuyais eran, ¿cierto? Chuyais, hombres y mujeres. Entonces hicimos ese campeonato, ¿no? También paralelo. El básquet ha tenido su propio público, digamos, su propia hinchada, y se ha desarrollado a ese nivel, ¿no? Pero realmente lo que se ha concentrado como la parte deportiva es el fútbol en Peguche, ¿no? Porque también hay las otras disciplinas como el ciclismo y los trails, ¿no? Pero Ujú. creo que el eje principal siempre ha sido el fútbol. Así es. Y bueno, en los inicios, como sabemos, siempre en una organización se debe delegar a las comisiones. ¿Cuáles fueron esas comisiones que delegaron? ¿Cómo fue el proceso? A ver, lo que yo recuerdo era una comisión de presupuesto, la encargada de coger fondos y administrar los fondos. Era una comisión de aseo, la que nos convocaba a hacer la parte del aseo del estadio. Era la comisión de deportes, obviamente, esta no podía fallar, la que Ujú, llevaba adelante el campeonato de fútbol, que veía el arbitraje, etcétera, ujú, y que convocaba a los distintos equipos. Básicamente esas comisiones nomás. Luego ya fue apareciendo la comisión social y la comisión de cultura, ¿no? ujú. Porque yo trabajaba en el 98, empecé a trabajar en el proyecto de desarrollo de pueblos indígenas y negros, y ahí a través de ese proyecto había conseguido un recurso para hacer el primer festival de música en Peguche, que se lo hizo en el estadio. Y lamentablemente esa noche nos llovió muy durísima toda la noche, pero nadie se movió, ¿no? A pesar de la lluvia, yo dije, esto va a ser un fracaso. La juventud de ese entonces estuvo con nosotros porque habíamos tenido el acierto de traer a Ramiro el Negro Acosta, un sonorista de calidad de ese momento, que todos los equipos, perdón, todos los grupos musicales querían estar eh, siendo perillados por el Negro Acosta. Eso fue un gran acierto ahí. ¿Y qué nos costó invitarles y hacer una comidita para ellos? Y fue un festival magnífico. Bajo la lluvia. Bajo las lluvias, sí, eso me acuerdo Sí. claramente. Sí, sí. Bueno, hablando de anécdotas, de experiencias, ¿qué es lo que más recuerda de todos estos años? Más que todo de sus inicios, ¿alguna anécdota que le haya marcado en su vida? Muchos anécdotas, ¿no? Prefería coger vacaciones para pasar el Paucar, pero muchas veces el trabajo no me dejaba, ¿no? Y lamentablemente tenía que estar o llamar a los amigos a qué pasaba. No, tener grandes grupos acá, ¿no? Que no los había visto en otros espacios, como por ejemplo Aguatinias o todos los peruanos que han venido, no habían venido a Ecuador. El caso de Iyapu, yo le había visto a Iyapu en la Universidad Central en el Ecuador, cuando estudiaba, y para mí era un grupo relevante. Y verle ya en el Paucar a Iyapu fue también otro nivel. En lo deportivo, ver a todos los deportistas profesionales y sobre todo ver a
como digamos, empresarios deportivos que venían a llevar a jugadores, ¿no? Y una anécdota es que Matamba, el hermano de Manjero, que era el eterno 10 del Pau Carraimi, un gran defensa, le quisieron comprar para llevarlo al fútbol profesional. Y él decidió que no, porque iba a viajar como todo Mindalae, y decidió no ser el profesional, ¿no? Pero se acercó un empresario, dijo, ¿cuánto quieren que pague por este jugador? Yo quiero llevarme, no recuerdo si era el Deportivo Quito o el Nacional, había estado ahí escondido viendo, y claro, tenía condiciones futbolísticas muy grandes, ¿no? No se dio esto por decisión del jugador, de Hernán Terán. Ujú. Entonces podríamos decir que el estadio de Peguche va forjando nuevos talentos en el ámbito futbolístico. Yo creo que sí, hay mucha gente que se prepara. En el caso de este último campeonato que es intercomunal, vimos un chico que es nacido en Estados Unidos, pero sus padres son de Quinchuquí. Obviamente en Estados Unidos el fútbol principal no es el fútbol, sino son Mm. otros, béisbol o el fútbol americano, con grandes capacidades futbolísticas, ¿no? Entonces, hay gente que toda su vida se ha preparado para estar en el Paucar, ¿no? Y obviamente ha sucedido de todo, ¿no? De todo, digo, lesiones, jugadores que por obvias situaciones se han preparado todo el año y trato del Paucar no han tenido la oportunidad de debutar, etcétera. O hay gente que regresa solo al Paucar y sigue su vida en el extranjero, digo. Haberme topado con amigos, yo recuerdo que entraba a un bar y, y, y al saber ahí un chumadito, dice, ¿cómo te va, Germán? Digo, bien, le digo, ¿pero quién eres? No, ¿te acuerdas de mí? Dice, soy el Olaco. ¿A los cuántos vienes? Dice, a los 16 años. Era jueves, recuerdo claramente, y digo, ¿qué dicen tus papás de lo que has venido? Llegué a la inauguración, pero aún no me voy a la casa, dicen. O sea, domingo, lunes, Oye, martes, miércoles, jueves, seguía en la fiesta, ¿no? Clarito me acuerdo de este Olaco que sacó unas cervezas para mí, pero me pareció muy gracioso eso. Y así con un montón de gente. ujú. Y don Germán, durante este tiempo, desde 1995 y ahora ya 2025, ya casi 30 años del Pau Carpeguche, queremos saber cómo ha visto esa evolución, ese caminar. Como usted decía, el inicio era pues la relevancia del fútbol indígena. ¿Se mantiene todavía la esencia en el Pau Carpeguche? ¿Cómo lo mira usted? Ha cambiado mucho y ha evolucionado para bien, ¿no? Yo creo que en el plano deportivo hemos tenido algunos estancamientos, ¿no? Quizás por las propias condiciones de la juventud. En el plano cultural igual hemos tenido algunos altibajos, pero se ha fortalecido el tema del Tumarina, ¿no? Y del Runacay. Em, pero me parece que muchas, digamos, en dos o tres ediciones del Paucar no se ha priorizado por traer un grupo de renombre artístico musical que refuerce el arte musical que hacemos acá en el norte del país. Y se ha preferido traer otro estilo de música que es más comercial. Em, Quizás nos falta y nos queda como deuda volver de pronto, ojalá en próximos años, hacer un campeonato de fútbol más nacional, ¿no? Con la participación de nacionalidades y pueblos. Esa es una inquietud que estamos hablando con los diferentes compas que han pasado esto y es un sueño todavía. Asimismo, con grupos de música relevantes que están en Quito, que están en Riobamba, que están en Saraguro, ¿no? Que están en otros lados, en la Amazonía mismo, que pueden venir acá a mostrar su arte, ¿no? Son deudas que todavía no se les ha dimensionado y esperemos que algún rato sí lo podamos hacer. Em, Quizás una de las cosas que hemos venido hablando con la gente y espero que se logre en algún momento es separar el tema del carnaval con del Pau Carraimi, ¿no? Porque se mezclan. Yo decía que, ¿por qué no em, decirles bienvenidos al Pau Carraimi en Peguche?
pero acá no se juega con agua. Así es. ¿Ya? Y si quieren jugar con agua, hay los espacios para jugar con agua, que es la cascada de Peguche, donde les gusta jugar con agua. Pero acá hagamos otra cosa, flores, eh, gastronomía, fútbol, básquet, ciclismo. Pero si quiere jugar con agua, anilinas, ese es de libre decisión. Pero en Peguche no. Ujú. Ojalá se pueda hacer algún momento esto. Sobre todo concientizar, porque el agua en este momento es bastante importante. Sí, además que el carnaval se ha vuelto muy agresivo, ¿no? Es como esa agresividad y esos complejos que tiene ciertas personas y se burlan de botarle lodo, de ponerle anilina en la cara, mancharle la ropa, ¿no? Eso es muy feo. Y eso, si logramos erradicar eso, el Pau Carraimi estaría a otro nivel, porque mucha gente del país sabría que ahí no se juega con agua Ujú. o no se agrede a las personas y vendría a pasar acá tranquilamente. Entonces, las personas que están dedicadas al hospedaje, los restaurantes que están abriéndose acá, que tienen afluencia, tendrían más demanda, ¿no? Así es. O sea, atraería más al turismo. Ujú. Y bueno, don Germán, ya para ir culminando este espacio de diálogo, queremos también, sabemos que hay personas que todavía están presentes, ayudando de alguna forma con iniciativas, porque ellos en algún momento pasaron de ser presidentes o coordinadores de las comisiones, pero también quizá hay personas que ya no están. ¿De quiénes también, a quienes también se les otorgaría este apoyo fundamental de los iniciadores que quizá ya no están, que recuerde usted? Bueno, de los que hemos sido presidentes, casi todos estamos vivos, Ujú. ¿no? Recuerdo la anécdota que Lisandro de Pegucho, ustedes le conocen, ¿no? Sí. Estábamos desfilando en el Paucar hace 2 o 3 años, creo que era. Y él se reía, dice, yo quiero verles en 10 años a ustedes, desfilando, dice, en el día inaugural de la fiesta, dice. El Gundo en su silla de ruedas, dice Germán con bastón, la otra persona, la viuda con la foto del marido. Ujú. Así van a desfilar ustedes después, pero siempre van a estar acá, ¿no? Los expresidentes todavía estamos vivos, o sea, tenemos cuerda todavía para largo. Ujú. Y como digo, ¿no? Habrá que trabajar con las nuevas generaciones para que en base a todo lo que se ha trabajado, adaptarnos al modernismo, pero tener fuerte el tema de nuestra identidad, nuestra cultura, esto que es fuerte, lo de ser peguche tío, sigan transmutando a los nuevos tiempos, ¿no? Y a las nuevas generaciones. Em, y recordar a los viejos, ¿no? Recuerdo que yo soy nieto de un gran deportista como es el Chino Vega, de los Zimbayas, capitán. Estos Zimbayas que fueron a Colombia a hacer grandes partidos de fútbol y aquí en Quito, en Riobamba, en Guayaquil, en Loja, a sacar grandes logros y grandes victorias en los años 50. Él pudo ver cómo en mi presidencia se desarrolló el fútbol, ¿no? Y recibir el abrazo de mi abuelo, decir que seguimos en ese legado pues fue grande, ¿no? Igual mi abuelo paterno, Julián Muenala, Paparruco, y a las personas que inicialmente nos colaboraban con chichita, con comida, sí se han ido, ¿no? Tigre, Don Cubas, algunos más, no recuerdo ahorita, pero realmente hay mucho que aprender. Las nuevas generaciones tienen muchas cosas que aprender, ¿no? Para que el Pau Carraimi esté donde está. Así es, don Germán. ¿Y cuál es ese mensaje que les da a las futuras generaciones para que no pierdan esta esencia de mantener nuestra identidad, nuestra cultura y sobre todo sigamos trabajando para que el Pau Carraimi se abra a más espacios? Bueno, esto es una cosa de tener una identidad muy fortalecida. Ser orgulloso de lo que somos, no desviarnos dentro de esto, hacer mucho deporte a las nuevas generaciones, evitar los vicios. El deporte da muchas satisfacciones y sobre todo también participar dentro de los procesos organizativos, clubs, sociedad comunitaria, etcétera, ¿no? Que es lo que nos va a permitir llevar esto, ¿no? Hoy hablamos de un Pau Carraimi
quizás en otra comunidad a futuro podamos hablar de un Collarraimi, de un Capagraimi, ¿no? El Inti Raymi tiene otra connotación fuerte, o de cualquier otro hecho que nazca con una identidad propia, porque como decía al inicio, o sea, la identidad del Pauca Raymi fue el fútbol y sigue siendo el fútbol. De relleno están las cosas que van pasando y como todo proceso tiene sus altos y bajos, así hemos ido viviendo. Y siempre el reto de Peguche es llegar a ser campeón, ¿no? Y eso ha sido la deuda de cada presidente. Yo, en mi año no fuimos campeones y era anecdótico lo que me decían, ¿no? Porque en mi año ganó Imbayas y decía, claro, vos eres de Ibarra, entonces por eso ganó Imbayas, ¿no? Pero el fútbol es así, da sus revanchas, ¿no? Y bueno, Peguche, yo decía, Peguche no siempre tiene que estar ganando, ¿no? Hay que dar chance a los otros porque si no ya no vienen. Y hoy hay la demanda deportiva muy alta. Sí, y ahora mismo pues los equipos se están preparando desde hace muchos meses, ¿no? Con con estas ganas, con esta ansia de participar en el Paucar Peguche y esperan que vengan edición tras edición para participar. Le agradecemos por compartir con nosotros, gracias por todo el saber que usted ha vivido, sus experiencias, sus anécdotas, que seguramente a los Wambras de Peguche y de todo el mundo también les recuerda muchas cosas. Muchísimas gracias, don Germán. Gracias, Tamia. A ustedes Y al equipo. muchísimas gracias, a todo el equipo, Washington. a quienes están detrás de cámaras también. Gracias por acompañarnos en este espacio de Rima y Cuna. También estaremos nuevamente con nuevos personajes que han hecho y que han sido parte de este gran evento, de este gran tejido del Paucar Peguche. Gracias por acompañarnos. Tengan una excelente jornada.